¿Por qué una mujer joven decide trabajar como guardia en un campo de concentración y luego participa en una extensa serie de torturas y abusos? ¿Qué hace que disfrute dando palizas con su látigo o disparando aleatoriamente a los prisioneros sin motivo aparente? Estadísticamente, las mujeres no son el género más homicida. Según el libro Mujeres que matan, ellas tan solo representan el 2% de los asesinos en serie del mundo. Por lo general, la criminología, aquella ciencia que estudia las causas y circunstancias de los distintos delitos, ha determinado que la concentración de asesinatos perpetrados por hombres es una de las constantes más firmes en toda la historia de esta ciencia. Sin embargo, cuando se ha tenido que estudiar los distintos homicidios cometidos por mujeres, se ha determinado que, al momento de cometerlos, éstas pueden ser tan crueles y despiadadas como los mismos hombres. ¿Y cuándo pudo verse esto reflejado con una mayor intensidad? Pues obviamente en la Segunda Guerra Mundial. Como es bien sabido, las SS lideradas por Heinrich Himmler estuvieron a cargo de la administración y vigilancia de los diversos campos de concentración. Generalmente, estas funciones fueron ocupadas por hombres, pero a medida que la guerra avanzaba y la demanda de hombres en el frente de batalla aumentaba, las SS tuvieron que empezar a reclutar a mujeres para reemplazarlos. Esto se dio finalmente en 1942, cuando luego de un breve periodo de reclutamiento e instrucción, las primeras mujeres guardias fueron dispersadas para trabajar en los diferentes campos que hubo. En términos generales, se estima que de los más o menos 50.000 guardias que sirvieron en los campos de concentración, entre 3.500 y 5.000 fueron mujeres. Aún así, aunque fueron menos en número que su contraparte masculina, esto no fue motivo para que al poco tiempo las guardias, o llamadas Aufseherin en alemán, empezaran a hacerse conocidas por su comportamiento extremadamente cruel e incluso sádico en algunos casos, lo que las llevó a ser partícipes de numerosos crímenes y actos atroces contra los prisioneros. Aunque estos crímenes fueron cometidos por varias mujeres en varios de los campos donde fueron asignadas, hay una mujer en particular cuya historia resaltó como ninguna otra. Conocida por los mismos prisioneros con apodos como la hiena de Auschwitz, la perra de Belsen y posteriormente como la bella bestia, Irma Grese, una chica de 20 años, llegó a ser una de las guardias más temidas en todos los campos por los que pasó y eventualmente se convirtió en la criminal de guerra femenina más notoria de toda la Segunda Guerra Mundial. El día de hoy, seguidores, acompáñenme a descubrir la historia de Irma Grese, y con ella la historia que creo yo que más claramente refleja el perfil de una mujer asesina. Irma Grese, que era el epítome rubio y de ojos azules de una niña aria, en 1943 se había convertido en la segunda Aufseherin o supervisora de mayor rango en el mayor campo de exterminio de toda la Segunda Guerra Mundial, con tan solo 20 años. Y aunque este puede decirse que fue el punto más álgido en toda su trayectoria como guardia, tenemos que remontarnos unos años antes para entender cómo fue que un adolescente había llegado a ocupar un cargo tan alto. Irma Grese nació en una familia de 4 hermanos el 27 de octubre de 1923, cuyos padres fueron trabajadores agrícolas en Mecklenburg, en el norte de Alemania. En general, se sabe muy poco de su infancia. Su madre se suicidó en 1936 cuando Irma tenía 13 años debido a una infidelidad. Su padre odiaba con vehemencia a los nacionalsocialistas, pero sabiamente se guardó su opinión para sí mismo. Irma tenía 10 años cuando Hitler llegó al poder. Fue educada bajo el nuevo sistema escolar que ya les expliqué en este video, lo que aseguró que fuera adoctrinada a una temprana edad en la teoría racial del régimen. Irma no era una chica popular en la escuela. De hecho, esta era continuamente intimidada y sufría el rechazo por parte de sus compañeros. A los que saben del tema, puede decirse que llevó una existencia solitaria típica de la infancia de un asesino en serie.
Por otro lado, y al igual que a todas las niñas y jóvenes alemanas de la época, se unió a la Liga de Chicas Alemanas, la rama femenina de las Juventudes Hitlerianas. Al poco tiempo, Irma ya estaba obsesionada con sus actividades dentro de la Liga. Quizás ahí fue donde encontró la aceptación que tantos años se le había negado, pero al mismo tiempo siguió bajando su rendimiento académico. Finalmente, dejó la escuela en 1938 a la edad de 15 años. Luego de esto, comenzó a trabajar como auxiliar de enfermería en el sanatorio de Hohenlichen, al norte de Berlín, que estaba a cargo de las SS, pero solamente estuvo allí 2 años, tratando sin éxito de encontrar un puesto de aprendiz de enfermera. Sin embargo, su jefe en Hohenlichen recomendó a Irma en 1941 para un puesto de auxiliar en algún campo de concentración. La entrevistaron, pero le dijeron que a los 17 años todavía era demasiado joven, por lo que tuvo que esperar 1 año para nuevamente volver a postular. Ya con 18 años, en 1942, Irma se convirtió en elegible, ingresando con éxito a las SS Helferinnenkorps, el servicio auxiliar de mujeres voluntarias en las SS, que brindaba a las mujeres una variedad de servicios, desde secretaria hasta guardia de prisión y custodia en todo el sistema de campos. Irma comenzó su formación como guardia en julio de 1942 en el campo de concentración para mujeres de Ravensbrück, donde permaneció por 1 año. Como bien se sabe, el espíritu de los guardias de los campos de concentración era brutal. La lástima o la piedad se consideraban como signos de debilidad. A las aprendices como Irma se les inculcó desde el primer día que los reclusos eran enemigos del Estado y no debían merecer piedad alguna. Del mismo modo, no se les permitía hablar con ellos más que en calidad oficial. Después de haber aprendido el comportamiento ideal para una guardia de campo, Irma fue enviada en marzo de 1943 al campo de Auschwitz-Birkenau. Fue en este lugar donde Irma experimentó el gran cambio que la llevaría a ser reconocida por su maldad. Con tan solo 19 años, se le asignó la supervisión de una sección del campo con 30.000 reclusas. Debido a que los días en Auschwitz a veces solían ser para los guardias aburridos, entre comillas, estos comenzaron a emplear un término secreto para que, de alguna manera, pudieran animar sus días. Este término se le conocía como hacer deporte, que significaba maltratar ociosamente a los prisioneros sin otro motivo más que el de aliviar el aburrimiento. Aunque legalmente esto estaba prohibido, y esto se demuestra con las investigaciones realizadas por el juez de las SS Konrad Morgen, que entre otros casos se encargó de investigar asesinatos individuales cometidos arbitrariamente, lo cierto es que en un campo con unas dimensiones tan extensas como Auschwitz era prácticamente imposible supervisar a todo el mundo, y en ese sentido las autoridades permitieron los abusos siempre y cuando no se fueran de control. El deporte de Irma era ordenar a las mujeres que recuperaran algo arrojado más allá de la llamada línea de seguridad, que delimitaba el perímetro del campo. Si algún prisionero traspasaba esa línea, los guardias tenían órdenes estrictas de disparar a matar, y así fue. En promedio, se informó que Irma enviaba a 30 mujeres al día a morir de esta manera. No obstante, como sus abusos comenzaron a salirse de control, finalmente se le abrió un proceso disciplinario, donde se le acusaba de violar las normas del campo, pero su expediente se archivó y simplemente fue trasladada a otro destacamento. Para este punto, una reclusa sobreviviente recuerda que cuando Irma llegó a Auschwitz parecía ser una joven, a mis ojos, de unos 18 o 19 años, con una cara redonda y 2 largas trenzas. La reclusa fue trasladada a otra sección y no vio a Irma durante varios meses. Cuando la volvió a ver, quedó atónita por su dramática transformación. Había adelgazado, tenía el pelo recogido en un moño, el uniforme impecable y tenía una gorra en la cabeza y en la cintura un cinturón con una pistola. Con su deslumbrante apariencia rubia, la adolescente Irma se había convertido en el foco de atención. Llevaba consigo un látigo especial que había hecho a medida en uno de los talleres del campo. Mantuvo a los prisioneros de pie durante horas, golpeando y pisoteando sin piedad a cualquier recluso que colapsara y matando a cualquiera que se arrodillara.
recorrió el campamento en bicicleta y disparaba a los prisioneros de manera aleatoria. Así fue su día a día. Cuando se cerró Auschwitz en enero de 1945, Irma acompañó los traslados de prisioneros al campo de Ravensbrück y luego al campo de tránsito temporal de Bergen-Belsen. Para entonces, el Tercer Reich se estaba derrumbando y la administración del campo de Belsen ignoraba las necesidades de la población del campo ya superpoblado, con numerosos prisioneros enfermos y hambrientos. Cuando las tropas británicas liberaron Belsen, encontraron a Irma y otros guardias femeninos y masculinos rodeados de montañas de cadáveres demacrados. Irma fue arrestada en el acto y juzgada en septiembre de 1945 junto con otros 44 acusados, en uno de los primeros juicios por crímenes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, el llamado Juicio de Belsen. La joven guardia estuvo entre las 45 personas acusadas de crímenes de guerra. Las acusaciones en su contra se centraron en los malos tratos y el asesinato de los prisioneros. Durante su juicio, la prensa quedó hipnotizada por el aspecto de reina de belleza de la acusada, que ahora tenía 21 años. En consecuencia, los medios la etiquetaron como la bella bestia o el rostro más bello del demonio. Ella contó que había elegido quedarse en Belsen porque se había enamorado de uno de los hombres de las SS y ahora él estaba en el banquillo de los acusados con ella. En el juicio, Irma negó algunos de los cargos específicos o más espeluznantes, pero admitió abiertamente haber golpeado y torturado a los prisioneros, porque, según ella, era la única forma en que podía mantener el orden. Por otro lado, negó haber usado un látigo en Auschwitz, alegando que solo golpeaba a los prisioneros con las manos, pero admitió que lo usó en Belsen, ya que estos estaban en tan mal estado que no quería tocarlos. A lo largo del juicio, Grise se mostró desdeñosa con el procedimiento. No mostró ninguna emoción mientras la fiscalía mostraba las pilas de cadáveres descubiertos en Belsen. Aunque en líneas generales puede decirse que se acogió a una confesión sincera, para sus alegatos de defensa, su hermana mayor, Helen Grise, acudió al juicio para testificar en favor de ella. Entre otras cosas, Helen dijo que en la escuela Irma era temerosa y siempre se escapaba cuando la amenazaban y que por lo tanto era incapaz de cometer actos violentos. Por otro lado, dijo también que cuando llegó a su casa vistiendo su uniforme de guardia de campo, su padre la golpeó de inmediato y le dijo que nunca regresara. A pesar de que su hermana trató de atenuar su ya comprometida situación, su testimonio no fue suficiente. Finalmente, el 17 de noviembre de 1945, tras 2 meses de juicio, Irma Grise fue encontrada culpable, tanto por sus crímenes en Auschwitz como por los de Bergen-Belsen, y sentenciada a muerte en la horca. Fue la única acusada que permaneció desafiante durante todo el juicio. Casi un mes después se ejecutó la sentencia. El verdugo a cargo de la ejecución, Albert Pierrepoint, contó que cuando estaba en lo alto del cadalso y con la soga en el cuello, Irma le dijo, con voz abatida, «Rápido». Irma Grise es considerada la mujer más joven ahorcada por los británicos en el siglo XX. Teniendo como referencia su infancia altamente traumática, con la pérdida de su madre, la severidad de su padre, el rechazo por sus compañeros en la escuela y posteriormente sin rumbo fijo en su vida profesional, probablemente hicieron que Irma fuera muy susceptible a la educación ideológica. No menciono esto como una justificación de sus acciones, sino simplemente como un medio para intentar explicar el funcionamiento interno de su mente. El hecho es que Irma y otras guardias femeninas se comportaron salvajemente y cometieron crímenes atroces. Crímenes que comenzaron con el entrenamiento o golpizas a los reclusos y que fueron escalando hasta el punto en el que llegó a descubrir que recibía algún tipo de placer sádico al presenciar el dolor de los demás. Aún así, una de las incógnitas que más debate ocasionó en los años posteriores es la pregunta de si Irma Grise y las demás guardias femeninas estaban simplemente siguiendo órdenes dadas por sus superiores. A juzgar por sus actos, es casi seguro que no. Estas mujeres eran más que simples ejecutoras de órdenes.
eran individuos capaces de tomar sus propias decisiones inmorales, como tan claramente lo han demostrado, con o sin el permiso de sus superiores masculinos. Irma Grese no estaba obedeciendo órdenes cuando golpeó y asesinó a sus víctimas. Era evidente que trabajaba a título personal, hasta el punto de que las propias SS pensaron que era excesiva, lo que la llevó a que la transfirieran a otro destacamento tras demasiados asesinatos deportivos de reclusos. Finalmente, los avances en los estudios psicológicos llegaron a determinar que su personalidad se encontraba íntimamente ligada a la psicopatología que se encuentra en los asesinos seriales. Por todo ello, Irma Grese es y será recordada como una de las mayores mujeres asesinas de la historia. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.